Nunca pensé que las palabras de un notario cambiarían mi vida para siempre. Señora Carmen, me dijo temblando mientras revisaba los documentos del fideicomiso de mi abuelo, su esposo y su nuera están intentando robarle su herencia. Tienen 48 horas para firmar documentos falsos. Yo tenía 65 años y 40 años de matrimonio. Mi nuera Daniela siempre fue tan dulce conmigo. Suegrita, usted es como mi segunda mamá, me decía mientras me abrazaba. Pero lo que descubrí esa tarde me heló la sangre. Daniela y mi esposo Fernando llevaban 2 años planeando quitarme la casa de mi familia, los terrenos que heredé de mi abuelo, todo. Y pensaban que yo era demasiado vieja y tonta para darme cuenta. Fingi no saber nada. Sonreí. Firmé donde me dijeron. Pero en mi bolsa llevaba algo que iba a destruir sus vidas para siempre. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Carmen Esperanza Morales, tengo 65 años y vivo en la Ciudad de México en una casa que perteneció a mi abuelo Rodrigo desde 1952. Esta casa no es solo ladrillos y paredes, es la historia de mi familia, es donde crecí, donde mi madre me enseñó a cocinar, donde nací mi hijo Miguel hace 35 años, donde enterré a mi padre hace 20 años, donde pensé que envejecería junto al hombre que amé durante 4 décadas. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñarte quién realmente te ama y quién solo ama lo que tienes. Mi abuelo Rodrigo era un hombre visionario, un comerciante que llegó de Puebla a la capital con nada más que 2 maletas y un sueño. Trabajó día y noche vendiendo telas en el mercado de la Merced hasta que pudo comprar su primer local comercial en 1948. Después vino otro local, después un pequeño edificio de departamentos en la colonia Roma, después esta casa hermosa en Coyoacán donde ahora vivo. Cuando murió en 1985, dejó todo en un fideicomiso muy específico para proteger a su familia. Carmen, me dijo mi abuelo en su lecho de muerte, los hombres cambian, el dinero cambia a las personas, pero la tierra siempre será tuya. Nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. En ese entonces yo tenía 25 años y no entendía realmente lo que me estaba diciendo. Pensaba que mi abuelo estaba siendo paranoico, exagerado, que el amor verdadero no se corrompe por el dinero. Qué ingenua fui. Conocí a Fernando cuando tenía 26 años. Él trabajaba como contador en la misma oficina donde yo era secretaria. Era guapo, trabajador, ambicioso. Me enamoré perdidamente. Nos casamos en 1985, el mismo año que murió mi abuelo. La boda fue hermosa, en el jardín de esta misma casa, bajo los árboles de jacaranda que mi abuelo había plantado. Fernando me prometió amor eterno, me prometió que cuidaría de mí, que construiríamos una familia juntos. Y durante los primeros años, todo fue perfecto. Tuvimos a Miguel en 1990, un bebé hermoso que se parecía a mi padre. Fernando trabajaba mucho, yo me quedaba en casa cuidando a nuestro hijo, administrando las propiedades que había heredado de mi abuelo. Porque eso es algo que Fernando nunca supo realmente, las propiedades nunca fueron nuestras, siempre fueron mías. El fideicomiso de mi abuelo era muy claro. Todos los bienes quedaban a nombre de Carmen Esperanza Morales de por vida, y en caso de matrimonio, el esposo tendría derecho a vivir en la propiedad principal pero nunca sería copropietario. Cuando le expliqué esto a Fernando antes de casarnos, él sonrió y me dijo: Mi amor, yo no me caso contigo por tu dinero, me caso contigo porque te amo. No me importa de quién sea la casa, lo importante es que la compartamos juntos. Y yo le creí. Durante 40 años le creí. Los primeros 30 años de nuestro matrimonio fueron relativamente buenos. Fernando trabajaba como contador independiente, yo administraba las rentas de los locales comerciales y los departamentos. Entre los dos llevábamos una vida cómoda, clase media alta. Miguel creció, estudió administración de empresas, consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Estábamos orgullosos de él. Cuando cumplió 32 años, nos dijo que había conocido a alguien especial. Mamá, papá, quiero que conozcan a Daniela. Es la mujer de mi vida. Daniela apareció en nuestra casa un domingo de febrero hace 3 años. Recuerdo perfectamente ese día porque era el cumpleaños de mi madre fallecida y yo había preparado su mole favorito en su honor.
Daniela entró a mi cocina como un rayo de sol, con su sonrisa perfecta, su cabello largo y brillante, su ropa de marca. Doña Carmen, me dijo abrazándome como si me conociera de toda la vida. Miguel me ha contado tanto de usted. Dice que es la mejor cocinera del mundo y que nadie hace mole como usted. Me enamoró instantáneamente. Era encantadora, educada, cariñosa. Durante el almuerzo, ayudó a servir, a limpiar, preguntó por mi familia, por la historia de la casa, por mi abuelo. ¡Qué hermosa herencia!, dijo mirando alrededor del comedor. Debe sentirse muy orgullosa de pertenecer a una familia con tanta historia. Yo sonreí con orgullo. Sí, mi abuelo trabajó muy duro para darnos todo esto. Esta casa tiene alma. Fernando también parecía encantado con Daniela. Después de que se fueron, me dijo, qué buena muchacha le tocó a Miguel. Se ve que viene de buena familia, educada, con valores. Van a hacer una pareja hermosa. Y yo estuve de acuerdo. Completamente de acuerdo. Miguel y Daniela se casaron 6 meses después en una boda íntima en Cuernavaca. Yo pagué la mitad de los gastos. Fernando insistió en pagar la otra mitad para demostrar que éramos una familia unida. La boda fue hermosa. Daniela se veía radiante en su vestido blanco. Miguel no podía dejar de sonreír. Durante el brindis, Daniela me dedicó unas palabras que me hicieron llorar. Doña Carmen, gracias por recibirme en su familia con tanto amor. Usted es el ejemplo de mujer que quiero ser. Fuerte, trabajadora, dedicada a su familia. Prometo cuidar de Miguel como usted lo ha hecho todos estos años. Fernando apretó mi mano y me susurró. ¡Qué suerte tenemos con nuestra nuera! Pero lo que yo no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento, era que Daniela había estado estudiando a nuestra familia desde el primer día. Cada pregunta sobre la casa, sobre las propiedades, sobre el fideicomiso, no era curiosidad inocente. Era investigación. Estaba calculando, planeando, preparando su jugada. Y yo, como una tonta, le abrí todas las puertas. Los primeros meses después de la boda fueron normales. Miguel y Daniela rentaron un departamento en la colonia Condesa. Venían a visitarnos los domingos para comer. Daniela siempre traía flores, siempre me ayudaba en la cocina, siempre me llamaba suegrita querida. Pero empecé a notar cosas extrañas, pequeñas cosas que al principio no me parecieron importantes. Por ejemplo, Daniela siempre hacía preguntas muy específicas sobre las propiedades. Suegrita, ¿cuánto pagan de renta los locales del centro? Doña Carmen, ¿cada cuándo se renuevan los contratos de los departamentos? Usted tiene todo documentado con el SAT. Al principio pensé que solo estaba interesada porque Miguel era mi único hijo y algún día heredaría todo. Era normal que quisiera entender el patrimonio familiar. Pero después las preguntas se volvieron más directas, más invasivas. ¿El fideicomiso de su abuelo tiene alguna cláusula especial? Fernando tiene derechos sobre las propiedades en caso de divorcio. ¿Usted ha actualizado su testamento recientemente? Cuando le pregunté por qué tanto interés, ella sonrió y me dijo, «Ay, suegrita, es que Miguel y yo queremos empezar a planear nuestro futuro, tener hijos, comprar una casa. Necesitamos saber qué recursos tendremos disponibles». Tenía sentido. O al menos en ese momento me pareció que tenía sentido. Lo que realmente empezó a preocuparme fue la relación entre Daniela y Fernando. Desde el principio, mi nuera y mi esposo parecían llevarse muy bien. Demasiado bien. Fernando siempre había sido un hombre reservado, serio, no era de los que hacían muchas bromas o conversaban mucho. Pero con Daniela era diferente. Se reía con sus chistes, la elogiaba constantemente, buscaba excusas para estar cerca de ella. Daniela tiene toda la razón, decía Fernando cuando ella opinaba sobre cualquier tema. Qué inteligente es nuestra nuera, comentaba después de cada visita. Al principio pensé que era bonito que se llevaran bien, que Fernando finalmente tenía la hija que nunca tuvimos. Pero después empecé a notar miradas que duraban un segundo más de lo normal. Sonrisas cómplices que no entendía. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Una tarde de julio del año pasado, llegué temprano de hacer las compras y encontré a Fernando y Daniela sentados muy juntos en el sofá de la sala, mirando algo en el teléfono de ella.
Se separaron inmediatamente cuando me vieron. Amor, me dijo Fernando con una sonrisa tensa, Daniela me estaba mostrando unas fotos de un viaje que quieren hacer. Sí, suegrita, añadió Daniela rápidamente. Estamos planeando ir a Cancún para nuestro aniversario. Pero había algo en sus voces, en sus caras, que no me cuadraba. Algo falso. Algo escondido. Empecé a prestar más atención. Empecé a notar que Fernando siempre encontraba excusas para ver a Daniela cuando Miguel no estaba. Voy a llevarle unos documentos a Miguel a su oficina, decía, pero después me enteraba que había ido al departamento de ellos cuando Miguel estaba de viaje. Daniela me pidió ayuda con unos trámites bancarios, explicaba cuando llegaba tarde a casa. Una vez, encontré un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de su pantalón. Cuando le pregunté, me dijo, llevé a Daniela a comer porque estaba triste. Miguel ha estado muy ocupado con el trabajo y ella se siente sola. Yo quería creer que todo era inocente, que mi mente estaba inventando problemas donde no los había. Pero una mujer de 65 años no llega a esta edad siendo tonta. Sabemos cuando algo no está bien. Lo sentimos en el estómago, en el pecho, en los huesos. Y yo sentía que algo estaba muy mal. Pero no tenía pruebas. Y sin pruebas, ¿qué podía hacer? ¿Acusar a mi esposo de tener una aventura con la esposa de nuestro hijo basándome solo en miradas y presentimientos? Sonaría como una vieja paranoica y celosa. Así que decidí esperar. Decidí observar. Decidí documentar todo sin que ellos lo supieran. En septiembre del año pasado, Fernando empezó a llegar tarde a casa con más frecuencia. Tengo mucho trabajo, me decía. Un cliente nuevo con contabilidad complicada. Pero cuando revisaba discretamente su laptop mientras él se bañaba, no veía evidencia de ningún cliente nuevo. Lo que sí vi fueron búsquedas de Google muy interesantes. Cómo anular un fideicomiso familiar, derechos del esposo sobre propiedades heredadas, demencia senil como causa de incapacidad legal. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Por qué mi esposo estaba investigando sobre fideicomisos y demencia senil? Una noche, mientras Fernando dormía, tomé su teléfono. Tenía contraseña, pero yo la sabía, la fecha de cumpleaños de Miguel. Abrí su WhatsApp con las manos temblando. Lo que encontré casi me provoca un infarto. Mensajes. Cientos de mensajes entre Fernando y Daniela. Mensajes que empezaban desde hace 2 años. Desde antes de que ella se casara con Miguel. Mi amor, ya falta poco, decía uno de los mensajes más recientes. Cuando la vieja firme los papeles y podamos declararla incompetente, todo será nuestro. Te amo, respondía Daniela. Imagina nuestra vida juntos en esa casa hermosa, sin Miguel, sin la vieja estorbando. Solo tú y yo. Tenemos que ser pacientes, escribía Fernando. El abogado dice que necesitamos evidencia de que está perdiendo la memoria, que no puede administrar sus propiedades. Por eso he estado sugiriéndole que me deje ayudarla con las rentas. Mi propia sangre. Mi propio esposo. Planeando robarme todo. Planeando declararme incompetente. Planeando deshacerse de mí. Seguí leyendo, aunque cada palabra era como un cuchillo en el pecho. ¿Y Miguel? Preguntaba Daniela en un mensaje de hace 6 meses. ¿Qué vamos a hacer con él? Miguel es débil, respondía Fernando. Cuando le digamos que su madre está enferma y que nosotros debemos tomar control de las finanzas para protegerla, él nos va a creer. Siempre ha sido ingenuo. ¿Y si no nos cree? Entonces lo dejamos fuera del testamento. La casa y las propiedades pasan a mí como esposo, y después cuando me muera, todo es tuyo. Miguel no va a poder hacer nada. Sentí náuseas. Literalmente tuve que correr al baño para vomitar. Mi esposo. El padre de mi hijo. El hombre que me había prometido amor eterno. Estaba planeando robarme mi herencia, declararme loca, y quitarle todo a su propio hijo. Y mi nuera. La mujer que llamaba suegrita querida. La esposa de Miguel. Estaba teniendo una aventura con mi esposo, planeando destruir a su propio marido, todo por dinero. Volví a la cama, puse el teléfono de Fernando exactamente donde estaba, y me quedé despierta toda la noche mirando al techo. Lord en silencio. Sentí que mi vida de 40 años se desmoronaba. Pero después de llorar, después de sentir el dolor,
Algo cambió dentro de mí. Recordé las palabras de mi abuelo: nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. Y decidí que no lo permitiría. Pero tampoco iba a enfrentarlos todavía. No. Si ellos podían planear en secreto, yo también. Si ellos podían fingir, yo también. Y mi plan sería mejor que el de ellos. A la mañana siguiente, actué completamente normal. Le preparé el desayuno a Fernando como siempre, le serví su café, le pregunté sobre su día. Él me besó en la mejilla y me dijo: gracias mi amor, ¿qué haría sin ti? Sonreí. No sé mi vida. No sé qué harías. Esa misma tarde, busqué en Google mejores abogados de familia Ciudad de México. Encontré el despacho de la licenciada Patricia Velasco, especialista en herencias y fideicomisos. Llamé y pedí una cita urgente. Es sobre mi herencia familiar, le dije a la secretaria. Creo que están intentando robármela. Me dieron cita para 2 días después. No le dije nada a Fernando. Esos 2 días fueron los más largos de mi vida. Tenía que seguir actuando normal, seguir siendo la esposa ingenua que Fernando creía que era. Daniela y Miguel vinieron a comer el domingo. Daniela me abrazó como siempre. Suegrita, traje su postre favorito, pastel de 3 leches. Qué linda eres, mi hija, le dije sonriendo. Por dentro quería gritarle: sé todo. Sé que te estás acostando con mi esposo. Pero me contuve. Fernando y Daniela intercambiaron una mirada rápida cuando pensaron que no estaba viendo. Miguel, mi pobre hijo, no notaba nada. Estaba feliz, hablando de un nuevo proyecto en su trabajo, completamente ajeno a la traición que estaba viviendo bajo su propia nariz. El martes fui a ver a la licenciada Patricia Velasco. Su oficina estaba en Polanco, elegante y profesional. Ella era una mujer de unos 50 años, con cabello corto y una mirada inteligente que me hizo sentir segura inmediatamente. Señora Carmen, me dijo después de escuchar mi historia completa, lo que me está contando es muy grave. Intento de fraude, conspiración para declarar incompetencia falsa, adulterio. Pero tiene que entender algo muy importante. Antes de hacer cualquier cosa, necesitamos asegurarnos de que su fideicomiso esté blindado. ¿A qué se refiere? Su abuelo hizo un fideicomiso en 1985, hace 40 años. Las leyes han cambiado. Necesito revisar cada cláusula para asegurarme de que Fernando no tenga ningún recurso legal para reclamar las propiedades. Me entregó una lista de documentos que necesitaba: las escrituras originales de la casa, los documentos del fideicomiso, los títulos de propiedad de los locales y departamentos, mi testamento actual, mi acta de matrimonio con Fernando. Tráigame todo esto, me dijo. Y mientras tanto, no firme ningún documento que Fernando le ponga enfrente. Ninguno. Ni siquiera si le dice que es para algo sencillo. Y puedo seguir actuando normal con él. No solo puede, debe. Si él sospecha que usted sabe algo, puede acelerar sus planes. Necesitamos tiempo para preparar nuestra defensa. Salí de esa oficina sintiéndome por primera vez en semanas que tenía algún control sobre la situación. Tenía una aliada. Tenía un plan. Durante las siguientes 3 semanas, reuní todos los documentos que la licenciada Velasco me había pedido. Algunos estaban en mi caja de seguridad en el banco, otros en un archivero en el sótano de la casa. Fernando me preguntó una vez qué estaba haciendo revolviendo papeles viejos. Estoy organizando, le dije con una sonrisa. Ya sabes que a mi edad uno empieza a pensar en dejar todo en orden. Él sonrió complacido. Probablemente pensó que estaba preparándome para morirme pronto y facilitarle su plan. Idiota. Llevé todo a la oficina de la licenciada Velasco. Ella y su equipo revisaron cada documento durante una semana completa. Cuando me llamó para darme los resultados, su voz sonaba emocionada. Señora Carmen, su abuelo era un genio. Este fideicomiso está blindado de una manera que no he visto en décadas. Me explicó. Mi abuelo había incluido cláusulas muy específicas. Primera cláusula: todas las propiedades permanecían a mi nombre único y exclusivo mientras yo viviera. Fernando, como esposo, tenía derecho a vivir en la casa principal, pero 0 derechos de propiedad. Segunda cláusula: en caso de divorcio,
Fernando perdía incluso el derecho de habitación. Tercera cláusula, y esta era la más importante. Si alguien intentaba declarar mi incompetencia mental para tomar control de las propiedades, el fideicomiso pasaba automáticamente a un administrador independiente designado por mi abuelo, una firma de abogados que todavía existía. Cuarta cláusula. En caso de mi muerte, todo pasaba directamente a mis descendientes directos, es decir, Miguel. Fernando no heredaba nada. Nada. ¿Fernando sabe todo esto?, me preguntó la licenciada. No, respondí. Siempre le dije que las propiedades eran mías, pero nunca le expliqué los detalles del fideicomiso. Asumí que él nunca intentaría robarme, así que no vi necesario profundizar. Entonces él ha estado operando bajo la suposición de que puede manipular la situación legal. Probablemente consultó con algún abogado que no investigó bien el fideicomiso original. ¿Y qué puedo hacer ahora? La licenciada Velasco sonrió. Ahora, señora Carmen, vamos a tender una trampa. Si Fernando y su nuera quieren jugar sucio, les vamos a dar exactamente lo que buscan. Pero en nuestros términos. Me explicó el plan. Era arriesgado, pero brillante. Yo iba a fingir que estaba empezando a perder la memoria. Pequeñas cosas al principio. Olvidar dónde puse las llaves, confundir fechas, repetir historias. Esto haría que Fernando se sintiera confiado, que pensara que su plan estaba funcionando. Mientras tanto, la licenciada iba a preparar documentación médica real de que yo estaba perfectamente sana mentalmente. Íbamos a grabar conversaciones con Fernando y Daniela sin que ellos lo supieran. Legal en México si es en tu propia casa para proteger tus intereses. Y cuando ellos finalmente hicieran su movimiento, cuando trataran de hacerme firmar documentos falsos o declararme incompetente, tendríamos toda la evidencia lista para destruirlos legal y públicamente. Pero necesito preguntarle algo importante, señora Carmen, me dijo la licenciada con seriedad. Después de 40 años de matrimonio, ¿está preparada para divorciarse de Fernando? ¿Está preparada para que su hijo Miguel descubra que su esposa lo está engañando con su propio padre? Esto va a ser devastador para toda su familia. Pensé en esa pregunta durante largos minutos. Pensé en los primeros años con Fernando, cuando éramos felices, cuando nos amábamos de verdad. Pensé en Miguel bebé, en las navidades en familia, en los cumpleaños, en los 40 años de recuerdos. Pero después pensé en los mensajes de WhatsApp. Cuando la vieja firme los papeles. Miguel es débil. Todo será nuestro. Sí, le dije a la licenciada con voz firme. Estoy preparada. Esta no es mi familia. Mi familia real no me traicionaría así. Empezó la actuación. Esa misma semana, olvidé apagar la estufa después de cocinar. Fernando llegó y encontró la cocina llena de humo. Carmen, me dijo con falsa preocupación. ¿Qué pasó? ¿No te diste cuenta que dejaste el fuego prendido? ¿En serio? Dije confundida. Ay, mi amor, no me acordé. ¡Qué horror! Me estoy poniendo muy olvidadiza. Vi el brillo en sus ojos. Satisfacción. Algunos días después, le pregunté a Fernando 3 veces la misma pregunta sobre qué quería de cenar. Amor, ya te lo dije 2 veces, me respondió con paciencia fingida. Quiero pollo. ¿Te sientes bien? Has estado muy distraída últimamente. Sí, no sé qué me pasa. A veces siento que las cosas se me olvidan apenas las pienso. Fernando llamó a Miguel esa misma noche. Yo escuché la conversación desde la cocina. Hijo, estoy preocupado por tu mamá. Ha estado muy olvidadiza. Creo que deberías venir a visitarnos más seguido para que lo veas tú mismo. Miguel vino al día siguiente, preocupadísimo. Mamá, ¿cómo te sientes? Bien, mi amor. ¿Por qué? Papá dice que has estado olvidando cosas. Ay, hijo, son cosas de la edad. A veces se me olvida dónde puse las llaves o qué iba a hacer, pero nada grave. Miguel me miró con tristeza. Mi pobre hijo. No sabía que todo era una actuación, y me dolía engañarlo, pero era necesario. Si le contaba la verdad ahora, él podría reaccionar y alertar a Fernando y Daniela. Necesitaba que el plan siguiera su curso. Daniela también vino a visitarme con más frecuencia. Suegrita,
Me preocupa mucho que esté tan olvidadiza. ¿Ha ido al doctor? No, mi hija. ¿Para qué? Son cosas normales de la edad. Pero debería hacerse unos estudios, por seguridad. ¿Quiere que la acompañe al doctor? Puedo pedir el día libre en mi trabajo. ¡Qué considerada! No es necesario, pero gracias por preocuparte. Es que la queremos mucho, suegrita. Somos familia. Tenemos que cuidarnos entre todos. Sentía ganas de vomitar cada vez que fingía este cariño falso. Pero sonreía y asentía y le servía café como si no supiera que estaba durmiendo con mi esposo. Una tarde, Fernando llegó con un doctor a la casa. Amor, este es el doctor Jiménez, un amigo mío. Le pedí que viniera a revisarte, solo para descartar que no sea algo serio tu olvido. El doctor Jiménez era joven, probablemente de 40 años, con una sonrisa profesional pero fría. Me hizo preguntas básicas. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? ¿Cuántos años tenía? ¿Dónde vivía? Respondí todo correctamente, pero añadí pequeñas pausas, como si tuviera que pensar mucho las respuestas. ¿Y ha tenido problemas para administrar sus finanzas? Me preguntó el doctor. Pagar las cuentas, recordar las rentas. A veces me confundo con los números, mentí. Por eso Fernando me ayuda ahora con todo eso. Vi cómo Fernando y el doctor intercambiaban una mirada. Señora Carmen, me dijo el doctor, creo que sería bueno que se hiciera algunos estudios. Análisis de sangre, un escaneo cerebral, pruebas cognitivas. Solo para estar seguros. ¿Es necesario? Por precaución, intervino Fernando rápidamente. Amor, es por tu bien. Bueno, así tú lo dices. Salí de la habitación y los dejé hablando. Me escondí detrás de la puerta para escuchar. Entonces, preguntaba Fernando ansiosamente. Definitivamente muestra signos tempranos, respondía el doctor. Con los estudios correctos, podemos documentar deterioro cognitivo suficiente para proceder con una declaración de incompetencia. ¿Cuánto tiempo tomará? Dame 2 semanas para preparar to do. Después podemos presentar la documentación ante un juez. Perfecto. ¿Y tu pago? Tranquilo, Fernando. Los 200,000 pesos que acordamos están bien. Mitad ahora, mitad cuando se complete el proceso. Escuché suficiente. Tenían un doctor corrupto. Iban a falsificar estudios médicos. Pero yo tenía algo mejor. Al día siguiente fui con la licenciada Velasco y le conté todo. Ella sonrió. Perfecto. Ahora tenemos evidencia de conspiración para fraude con falsificación de documentos médicos. Pero necesitamos más. Necesitamos que ellos den el siguiente paso. ¿Qué siguiente paso? Van a pedirle que firme un poder notarial, dándole a Fernando control completo sobre sus finanzas y propiedades. Probablemente lo presentarán como algo necesario para su protección, dado su supuesto deterioro mental. ¿Y qué hago cuando me lo pidan? Lo firma. Pero antes, usted y yo vamos a ir con mi notario, y vamos a crear un documento que anula cualquier poder notarial firmado bajo coerción o engaño. Es completamente legal y blindará sus propiedades. Y Fernando no va a sospechar si de repente me niego a firmar. No va a negarse. Va a firmar exactamente lo que él quiera. Pero ese documento no va a tener ningún valor legal porque ya lo habremos anulado preventivamente. Era brillante. Absolutamente brillante. 2 días después, Fernando llegó con papeles. Amor, el doctor dice que por tu condición, deberíamos poner las cosas en orden. Preparé un poder notarial para que yo pueda ayudarte con las finanzas, pagar las cuentas, administrar las rentas. Así tú no tienes que preocuparte por nada. ¿Qué es un poder notarial? Pregunté haciéndome la confundida. Es solo un documento que me autoriza a manejar el dinero. Tú sigues siendo la dueña de todo, por supuesto. Solo estoy ayudándote porque a veces olvidas las cosas. Y tengo que firmarlo. Sería lo mejor, mi amor. Es por tu protección. Miré los papeles. Eran exactamente lo que la licenciada Velasco había predicho. Un poder notarial amplio que le daba a Fernando control total sobre todas mis propiedades, cuentas bancarias y decisiones financieras. ¿Dónde firmo? Aquí, y aquí,
Y aquí. Firmé con mi mejor letra temblorosa de viejita. Fernando me besó en la frente. Gracias, amor. Esto es lo mejor para ti. Esa noche él salió a celebrar con unos amigos. Yo sabía que en realidad iba a verse con Daniela. Mientras él no estaba, llamé a la licenciada Velasco. Lo firmé. Perfecto. Ese documento no tiene ningún valor. Ahora esperamos su próximo movimiento. El próximo movimiento llegó 2 semanas después. Fernando organizó una reunión familiar en casa. Vinieron Miguel y Daniela. También estaba presente un hombre mayor que Fernando presentó como el licenciado Romero, un abogado especialista en herencias. Nos sentamos todos en la sala. Yo serví café y galletas, actuando como la anfitriona perfecta pero un poco confundida. Carmen, comenzó el licenciado Romero, Fernando me ha contado sobre tu situación de salud. Quiero que sepas que estamos aquí para ayudarte y protegerte. ¿Protegerme de qué? Bueno, a veces cuando una persona mayor empieza a tener problemas de memoria, pueden haber personas que intenten aprovecharse. Queremos asegurarnos de que tus propiedades y tu patrimonio estén seguros. Pero yo me siento bien. Mamá, intervino Miguel, papá me contó que has estado olvidando muchas cosas. Es normal a tu edad, pero tenemos que ser prácticos. El licenciado Romero tiene razón, añadió Daniela con su voz dulce y falsa. Es mejor prevenir. Por eso hemos preparado algunos documentos. El licenciado Romero sacó una carpeta gruesa. Estos son documentos para transferir temporalmente la administración de tus propiedades a Fernando y a Miguel, hasta que te sientas mejor. Leí los papeles. No era una administración temporal. Era una transferencia completa de propiedad a Fernando, con Miguel como secundario. Era el robo consumado. ¿Y si no quiero firmar? Mamá, dijo Miguel con paciencia, es por tu bien. No queremos que pierdas las propiedades que tu abuelo trabajó tanto para conseguir. Exacto, suegrita, agregó Daniela. Piense en todo lo que don Rodrigo sacrificó. Hay que proteger su legado. La audacia. La pura audacia de estos mentirosos. Myra Fernando. Él me miraba con una mezcla de impaciencia y falsa compasión. Amor solo firma. Todo va a estar bien. Confía en mí. 40 años de matrimonio. 40 años de mi vida. Y todo se reducía a esto. Confía en mí mientras me robaba todo. Tomé la pluma. ¿Dónde firmo? Aquí, señora Carmen, dijo el licenciado Romero señalando varias páginas. Firme. Cara. Maldita. Página. Cuando terminé, Fernando exhaló aliviado. El licenciado Romero recogió los documentos rápidamente. Perfecto. Voy a registrar estos documentos mañana y todo estará en orden. Gracias, licenciado, dijo Fernando estrechándole la mano. Después de que se fue el abogado, Daniela me abrazó. Hizo lo correcto, suegrita. Ahora puede descansar tranquila. Miguel también me abrazó. Te amo, mamá. Todo va a estar bien. Pero Fernando solo me miró con una sonrisa pequeña y victoriosa. Pensaba que había ganado. Esa noche, después de que todos se fueron, Fernando abrió una botella de vino caro que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Brindemos, me dijo. ¿Por qué? Por nosotros, por nuestra familia, por el futuro. Brindemos. Él tomó un sorbo largo, satisfecho. Yo apenas probé el vino. Sabía amargo. Al día siguiente, mientras Fernando fue a trabajar, probablemente a verse con Daniela, yo llamé a la licenciada Velasco. Ya firmé todo lo que querían. Excellent. Deme 24 horas y vamos a activar la contratrampa. ¿Qué va a pasar? Paciencia, señora Carmen. Va a haber justicia. Se lo prometo. Esas 24 horas fueron eternas. Actué normal, cociné, limpié, vi televisión con Fernando en la noche como si nada estuviera pasando. Pero mi corazón latía rápido todo el tiempo. Al tercer día, Fernando recibió una llamada. ¿Licenciado Romero? Sí, dígame. Vi cómo la cara se le ponía pálida mientras escuchaba. Cómo que los documentos fueron rechazados. Pero si ella firmó todo. Pausa larga.
¿Qué significa que hay una orden judicial previa? Su mano empezó a temblar. ¿Una demanda? ¿Demanda por qué? Me miró. Por primera vez en semanas, me miró de verdad, y vi miedo en sus ojos. Entiendo, dijo finalmente. Voy para allá ahora. Colgó el teléfono. ¿Qué pasó? Le pregunté inocentemente. Nada. Tengo que salir. ¿A dónde? A arreglar un problema. Salió de la casa prácticamente corriendo. Yo me quedé sentada en la sala, esperando. 30 minutos después, sonó el timbre. Era la licenciada Velasco acompañada de 2 personas más, un notario público y un oficial del Ministerio Público. Señora Carmen, dijo la licenciada con una sonrisa profesional, es hora. Me llevaron a las oficinas del notario público, el notario real que yo había elegido, no el corrupto que Fernando había usado. Ahí, frente a testigos oficiales, la licenciada Velasco presentó toda la evidencia que habíamos reunido durante 2 meses. Los mensajes de WhatsApp entre Fernando y Daniela. Las grabaciones de sus conversaciones planeando robarme. El testimonio del doctor corrupto, que había sido investigado y ahora enfrentaba cargos por falsificación de documentos médicos. Los documentos del fideicomiso original de mi abuelo probando que Fernando nunca tuvo derecho a ninguna propiedad. Y lo más importante, los exámenes médicos reales que yo me había hecho con doctores certificados, probando que no tenía ningún deterioro cognitivo. Estaba perfectamente sana. Todo había sido una actuación. Los documentos que la señora Carmen firmó bajo presión y engaño son nulos, declaró el notario oficial. Además, debido a la evidencia de intento de fraude, adulterio y conspiración, estoy notificando a la señora Carmen de sus opciones legales. Quiero el divorcio, dije con voz clara y firme. Quiero que Fernando salga de mi casa inmediatamente. Y quiero que Daniela sea notificada de que mi hijo Miguel tiene derecho a saber la verdad. Entendido, dijo la licenciada. Ya preparé todos los documentos. Fernando será notificado hoy mismo. Y en cuanto a su nuera, tengo una sugerencia. ¿Cuál? Que sea usted misma quien le cuente a Miguel. Él merece escucharlo de alguien que lo ama de verdad. Tenía razón. Miguel merecía saber la verdad. Pero ¿cómo le dices a tu hijo que su esposa lo está engañando con su propio padre? Esa noche, invité a Miguel a cenar. Solo nosotros 2. Mamá, ¿dónde está papá? Me preguntó al llegar. Tu padre no está, y tenemos que hablar. ¿Pasó algo malo? Siéntate, hijo. Por favor. Miguel se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde lo había alimentado desde que era bebé, donde le había ayudado con su tarea, donde habíamos tenido miles de conversaciones a lo largo de 35 años. Miguel, empecé con voz temblorosa, lo que te voy a decir es lo más difícil que he tenido que decir en mi vida. Me estás asustando, mamá. Tu papá y Daniela están teniendo una aventura. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel me miraba como si yo estuviera hablando en otro idioma. ¿Qué? Tu esposa y tu padre llevan 2 años durmiendo juntos. Y no solo eso. Han estado planeando robar mi herencia, declararme incompetente mentalmente, y quitarte todo lo que tu bisabuelo Rodrigo construyó. Eso es imposible, dijo Miguel levantándose de la silla. Mamá, ¿por qué dirías algo así? Daniela me ama. Papá te ama. Siéntate, hijo. Y escucha. Le mostré todo. Los mensajes de WhatsApp impresos. Las grabaciones de audio. Las fotos que un investigador privado había tomado de Fernando y Daniela entrando juntos a un hotel. Miguel se fue poniendo más y más pálido con cada evidencia. Cuando terminé, él tenía lágrimas corriendo por su cara. ¿Cuánto tiempo sabías? Me preguntó con voz quebrada. 2 meses. ¿Y por qué no me dijiste antes? Porque necesitaba protegerte, proteger la herencia de tu bisabuelo, proteger todo lo que es tuyo por derecho. Si les hubiera enfrentado sin evidencia, habrían negado todo y acelerado sus planes. Miguel se cubrió la cara con las manos. Mi hijo adulto, mi niño, llorando como cuando tenía 5 años y se caía de la bicicleta. Pero esta vez yo no podía curar su dolor con un beso y una curita. ¿Cómo pudo hacer esto papá? Sollozó. ¿Con mi esposa? ¿Cómo?
No lo sé, mi amor. No lo sé. ¿Y ella? ¿Daniela alguna vez me amó? No lo creo, hijo. Creo que siempre fue sobre el dinero. Miguel lloró durante una hora. Yo solo lo abracé, como cuando era niño, aunque ahora él era mucho más alto que yo. Finalmente, se calmó un poco. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a divorciarte de Daniela. Yo me voy a divorciar de tu padre. Y vamos a recuperar nuestra dignidad y nuestra familia. ¿Y la casa? Las propiedades. Todo está seguro. Tu bisabuelo Rodrigo fue muy inteligente. El fideicomiso protege todo. Fernando no va a recibir ni un peso. Y cuando yo me muera, todo será tuyo, como siempre debió ser. No quiero su dinero, mamá. Solo quiero. Su voz se quebró otra vez. Solo quería una familia normal. Los siguientes días fueron un tornado. Fernando recibió oficialmente los papeles del divorcio y la orden de desalojo. Tenía 48 horas para sacar todas sus cosas de mi casa. Llegó gritando, furioso. Carmen, ¿qué mierda hiciste? Lo que debía hacer hace 2 meses, le respondí con calma. Proteger lo que es mío. Esa casa es mía. Estuvimos casados 40 años. Y durante 40 años viviste en mi casa. Leal fideicomiso, Fernando. Siempre fue mía. Tú nunca tuviste derecho a nada. Voy a pelear esto en corte. Vas a perder, lo interrumpí. Tengo evidencia de tu aventura con Daniela. Tengo grabaciones de ustedes planeando robarme. Tengo pruebas del doctor corrupto. Si quieres pelear en corte, adelante. Pero vas a perder, y además vas a ir a la cárcel por intento de fraude. Se quedó callado, procesando la magnitud de su derrota. Yo te amaba, le dije con lágrimas en los ojos. Durante 40 años te amé de verdad. Te di mi juventud, mi vida, mi confianza. Y tú me pagaste con traición. Carmen Yeo. Tienes 48 horas. Saca tus cosas y vete. Y nunca, nunca vuelvas a pisar esta casa. Fernando se fue esa misma noche. No a un hotel. Directamente con Daniela. Porque claro, ahora que su plan había fallado, lo único que les quedaba era su patético amor. Miguel también confrontó a Daniela. Ella primero lo negó todo, pero cuando él le mostró la evidencia, cambió de táctica. Tú nunca me entendiste, le dijo con desprecio. Siempre trabajando, siempre ocupado. Fernando me prestaba atención. Me hacía sentir especial. Entonces vete con él, le respondió Miguel con una frialdad que me dio orgullo. Vete con mi padre y sean felices juntos. Pero déjame decirte algo, nunca van a tener ni un peso de la herencia de mi bisabuelo. Van a ser pobres y miserables juntos. Y eso es más de lo que se merecen. Daniela se fue del departamento que compartía con Miguel esa misma noche. Los siguientes meses fueron de reconstrucción. Miguel se quedó viviendo conmigo en la casa. Al principio estaba destrozado, deprimido, cuestionándose todo. Pero lentamente empezó a sanar. Mamá, me dijo una noche mientras cenábamos juntos, gracias por protegerme. Sé que fue difícil guardar el secreto, pero entiendo por qué lo hiciste. Yo haría cualquier cosa por ti, mi amor. Eres lo único realmente importante en mi vida. ¿Y tú cómo estás? Después de todo, también perdiste a papá. Yo perdí a Fernando hace 2 años cuando decidió traicionarme. Solo me tomó tiempo darme cuenta. Fernando y Daniela intentaron seguir juntos después del escándalo. Rentaron un departamento pequeño en el centro de la ciudad. Pero resulta que cuando no hay dinero de por medio, el amor falso no dura mucho. 6 meses después, según me contó una amiga que los vio, ya estaban peleando constantemente. Fernando perdió muchos de sus clientes cuando la historia de su intento de fraude se hizo pública. Nadie quiere contratar a un contador que intentó robar a su propia esposa. Daniela no pudo conseguir trabajo decente porque su reputación estaba arruinada. La última vez que supe de ellos, Fernando estaba trabajando en una oficina haciendo contabilidad básica por un salario mínimo. Daniela había regresado con sus padres. Su gran amor no sobrevivió la pobreza. ¡Qué sorpresa! Miguel eventualmente conoció a alguien nuevo. Una mujer hermosa y genuina llamada Sofía que trabaja como maestra.
Cuando la trajo a conocerme, me di cuenta inmediatamente de la diferencia. Sofía no preguntó sobre las propiedades, ni sobre herencias, ni sobre dinero. Preguntó sobre mi familia, sobre mi abuelo, sobre las historias detrás de las fotos en la pared. Doña Carmen, me dijo, Miguel me ha contado lo fuerte que es usted. Es admirable cómo protegió a su familia. Hice lo que cualquier madre haría, respondí. No, dijo Sofía, no cualquier madre. Mi propia madre dejó que la familia de mi padre la pisoteara durante años. Usted luchó. Eso es valentía. Supe que Sofía era diferente. Supe que ella amaba a mi hijo de verdad. Se casaron un año después en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de esta casa. La misma casa donde me casé yo hace 40 años. Pero esta vez, el matrimonio se sentía verdadero, puro, lleno de amor real en lugar de ambición. Ahora tengo 67 años. Miguel y Sofía viven conmigo en la casa. Están esperando su primer bebé, mi primer nieto. La vida me quitó un esposo y una nuera, pero me dio de vuelta a mi hijo y una nuera verdadera. El fideicomiso de mi abuelo está intacto. Las propiedades siguen a mi nombre. Cuando yo me muera, todo pasará a Miguel, y después a sus hijos. Tal como mi abuelo Rodrigo planeó hace casi 70 años. A veces veo a Fernando de lejos. En Vigicio Mao. Se ve cansado, derrotado. Una vez, hace unos meses, me lo encontré en el supermercado. Me miró con una mezcla de vergüenza y resentimiento. Yo lo miré sin emoción. 40 años de mi vida. 40 años que nunca voy a recuperar. Pero no me arrepiento de haber luchado. No me arrepiento de haber protegido lo que era mío. Si estás escuchando esta historia y te sientes identificada, si sientes que tu familia te está usando, si sientes que están planeando robarte, te digo esto, lucha. No te quedes calada. No dejes que te convenzan de que estás loca o paranoica. Confía en tu instinto. Busca ayuda legal. Documenta todo. Y nunca, nunca dejes que nadie te quite lo que es tuyo por derecho. Yo era solo una mujer de 65 años que pensaba que su vida estaba terminando. Pero resulta que mi vida estaba apenas comenzando. Aprendí que nunca es tarde para defenderte. Aprendí que la edad no es debilidad. Aprendí que la sangre no siempre es familia, y que la familia no siempre es sangre. Mi verdadera familia es Miguel, es Sofía, es el bebé que está por nacer. Mi verdadera familia es la gente que me ama sin condiciones, sin interés, sin mentiras. Y a mi abuelo Rodrigo, donde sea que esté, quiero decirle, gracias por protegerme incluso después de tu muerte. Gracias por enseñarme que la tierra vale más que el amor falso. Gracias por darme las herramientas para luchar cuando más lo necesitaba. Ahora te pregunto a ti que estás escuchando, ¿qué harías en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta la ciudad desde donde me estás viendo y cuéntame tu historia. Porque cuando las mujeres compartimos nuestras experiencias, cuando nos apoyamos, cuando nos negamos a ser víctimas, somos imparables. Esta fue mi historia. La historia de cómo fingí demencia para exponer a los mentirosos. La historia de cómo una mujer de 65 años venció a su esposo infiel y su nuera ambiciosa. La historia de cómo recuperé mi dignidad y mi herencia. Y si mi historia puede ayudar aunque sea a una mujer a defenderse, entonces todo valió la pena. Gracias por escuchar. Y recuerda, nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo.